Hoy día vamos a revisar patología hepática que nos ha encargado. Yo soy el doctor Guillermo Chávez, siempre acompañado por nuestro gran amigo José Fernández. Entonces, yo quisiera presentar esta lámina porque es muy importante. Acá vemos la circulación venosa que viene del estómago, páncreas, vaso, intestinos, que va a ir a través del sistema porta al hígado, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque por esta vía va a llegar todos los gérmenes de la flora gastrointestinal. Y esos numeritos que dicen 10 a la 2, 10 a la 3, a la 8, a la 12, ¿qué significan? Significan, ese 10 a la 12 significa que esa es la cantidad de bacterias que existe en el estómago por centímetro cúbico de líquido. En el intestino por centímetro cúbico de contenido intestinal y en el colon por centímetro cúbico de materia fecal. Y aquí vamos a encontrar las enterobacterias. Entonces, ellos son los que van a originar una patología infecciosa hepática. Por lo tanto, la conclusión de esta lámina sería que el hígado está expuesto a las concentraciones de todas estas enterobacterias y el riesgo de infectarse. Pero gracias al desarrollo de este sistema retículo endotelial que está presente en los sinusoides, cuyo representante principal es la célula Kupffer, va a defenderse. Entonces tiene su mecanismo de defensa. Vamos a revisar dos abscesos importantes, el piógeno bacteriano y el amebbiano, o sea, un parásito. Además de estos abscesos que son importantes, los más frecuentes, podemos encontrar también otros abscesos por presencia de hongos, por citomegalovirus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Lo que hay que tener presente es que la clínica en estos abscesos es similar, cualquiera de las etiologías. No hay diferencia clínica para nosotros orientarnos y decir, esto se trata de tal absceso. Quizás cuando encontramos un absceso amebbiano, podemos encontrar un dolor torácico inferior, o cuando es un absceso hepático, un aumento del hígado, una hepatomegalia. Pero no es marcado, o sea, no marca la diferencia. Cuando sospechamos clínicamente un absceso, debemos hacer una buena historia clínica, y en la inmunología nos va a ayudar dosar la inmunoglobulina A y G. Si esto es positivo, entonces ya tenemos una orientación diagnóstica. Se trata de un parásito. Ese parásito es la ameba. El tratamiento final será el metronidazol. Pero si es negativo, tenemos que seguir estudiando, porque aquí podemos encontrar hongos, tuberculosis, etc. Y si al hacer este estudio definimos que es una bacteria, entonces estamos frente a un absceso hepático bacteriano o piógeno, y cuyo tratamiento inicial será los antibióticos. Ambos, el diagnóstico sigue siendo un reto. El curso clínico, repito, es bastante larvado, hasta que por eso llegan muchas veces en situación grave. El diagnóstico entonces es generalmente muy tarde, porque llegan tarde a los centros hospitalarios.
y la mortalidad casi alcanza hasta un cuarto, ¿no? Un cuarto por ciento. Pero este estudio o esta patología sí ha mejorado el diagnóstico gracias a las imágenes, ya sea de ecografía y de tomografía, siempre en cuando el paciente acude cuando hay ligeras molestias. Pero ese es un tema global, ¿no? De nuestra ciudadanía, que el paciente nunca acude a unas leves molestias. Siempre va a acudir cuando el dolor es intenso, o cuando aparece fiebre, o cuando le limita su función, su fisiología normal. Si no, no acude. Por eso es que el diagnóstico es generalmente tarde. Si revisamos el absceso hepático bacteriano, nos encontramos con los datos que la prevalencia varía de 0.29 a 1.47%. Pero esto también va a depender de las series, dónde se hizo, quién lo hace. Si son hospitales grandes, si son asociaciones, etc. Frecuentemente este absceso va a ocurrir entre la quinta y séptima década de vida en varones, generalmente. Su tamaño puede variar desde 5 a 10 centímetros en su mayoría, pero hay descritos hasta 25 centímetros de diámetro, o sea, gigante. Y felizmente es poco probable que sea comprometido de ambos lóbulos. Los que tienen origen biliar y portal tienden a ser polimicrobianos. ¿Por qué? Porque viene del tracto gastrointestinal. Más o menos hasta el 64% predominan los gram negativos. ¿Por qué? Porque son las enterobacterias. Generalmente los abscesos son únicos, pero no necesariamente puede ser único, puede ser múltiple. Y estos múltiples están asociados cuando son de origen biliar y los únicos cuando son de origen por vía portal. La patogenia del absceso piógeno o bacteriano del hígado tiene 6 vías. La vía biliar más o menos el 40%, por obstrucción de la vía biliar y por estasis de la bilis. Y por supuesto va a haber, como hay estasis, hay retención del flujo biliar, va a haber colonización de las bacterias que provienen del tubo gastrointestinal, sobre todo la colangitis. Entonces va a terminar en absceso. Otros van a venir por la vía portal, secundaria infecciones de órganos del sistema portal, los apendicitis, las pancreatitis, etc. Cualquiera de los órganos del abdomen. Y por contigüidad, o sea, pueden ser abscesos, por ejemplo, una colecistitis aguda, puede drenar al hígado y formar un absceso. O la arteria hepática, ya vienen las arterias bacterianas, que es poco. Y con los traumatizados, porque hay necrosis durante el traumatismo. Y las llamadas criptogenéticas, que es bastante voluminoso, que no tenemos, no hay una causa, no hay un origen desconocido, o vienen un origen desconocido. Estos son los gérmenes que vamos a encontrar, los llamados enterobacterias, todo este grupo. De ellos, por supuesto, el más frecuente va a ser la E. coli, que es un gran negativo, aerobio. Pero estos gérmenes tienen una peculiaridad, que también pueden convertirse en anaerobio facultativo, o sea, cuando le conviene, si bien es cierto son aerobios, cuando le conviene, pueden convertirse en anaerobios. Y acá tenemos en rojo un gran oportunista, lo que es la pseudomonas. Y si el absceso es ocasionado por los gram negativos anaerobios, por supuesto, el tratamiento es mucho más. Los de la columna de la izquierda son raros, ¿no?, que van a contaminar como absceso hepático. Ahí están todas las siluetas de cada uno de ellos.
Aunque se acuerden, me parece que están grabando, entonces bájenlo y tenganlo presente. El cuadro clínico no es muy llamativo, es subclínico. El dolor al abdomen, a veces febrícula, pérdida de apetito, inclusive puede haber hepatomegalia, un malestar general, y como no come fastidia, puede bajar de peso. Y va a llamar la atención cuando aparece la ictericia y los vómitos. Y esta triada clásica es de una colangitis, entonces se va a sobreponer en la sintomatología de un absceso hepático. El cuadro clínico, vamos a encontrar hepatomegalia, sobre todo una masa dolorosa en el gran porcentaje, en un 60%, y la ictericia en el tercio de ellos. Entre las complicaciones vamos a tener la ruptura del absceso y el shock séptico, son ambos de características graves. Todos ellos son factores de riesgo para un absceso. La edad avanzada, la malignidad, los diabéticos, los de origen patología biliar, los que tienen tiempo de enfermedad largo, cuanto más largo es la enfermedad, más riesgo. Shock séptico, problema respiratorio, presencia de un absceso con gas, los abscesos múltiples. Y en el laboratorio vamos a encontrar que tienen mayor riesgo los que están elevados, pues la fosfatasa alcalina, o sea, hay un problema obstructivo. Y los que tienen hipoalbuminemia, o sea, los desnutridos, los que tienen defensas disminuidas. Por supuesto, los que tienen hemocultivo positivo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por supuesto, un cuadro clínico minucioso, con bastante investigación. En la hematología vamos a encontrar leucocitosis, porque es una bacteria, puede ir con o sin desviación izquierda, dependiendo del paciente. Un paciente normal, nutrido, mediana edad, debe tener su desviación izquierda, pero en la tercera edad no, aún ni siquiera leucocitosis. La anemia generalmente porque es un cuadro de evolución larga, no está comiendo, por eso están desnutridos. Y en las pruebas de función hepática vamos a hacer pues, fosfatasa alcalina, sus transaminasas, bilirubinas para evaluar. Luego de este cuadro clínico, de evaluar el laboratorio, vamos a entrar a los famosos cultivos. Una de las primeras formas de diagnosticar es hacer esta punción aspiración con aguja fina. Ahora es bastante practicado porque nos ayudan los radiólogos intervencionistas. Y esto siempre va a ser guiado con una ecografía. ¿Y para qué es esto? Para el cultivo, para identificar al germen. Y de acuerdo a eso, iniciar un antibiótico adecuado. La radiografía nos va a ayudar, pero no tanto, no nos va a ayudar porque vamos a encontrar un hígado crecido, de repente con niveles hidroaéreos, si hay conexión. Y aún podemos ver una consolidación pulmonar por vecindad, si está en el lado izquierdo, en el lado derecho. La ecografía sí es pues uno de los adelantos que nos ha ayudado a diagnosticar con bastante certeza y con bastante precocidad. Por supuesto, la tomografía todavía mejor, a pesar de que para la tomografía hay algunos inconvenientes, sobre todo del tiempo, el traslado del paciente. A veces no tenemos tomografía en el hospital, pero sí tiene una alta sensibilidad y especificidad, inclusive para determinar, para ubicar los abscesos de hasta 5 milímetros, abscesos pequeños. Este es la radiografía con nivel hidroaéreo, ¿no? Una elevación del diafragma, hasta ahí nos puede ayudar. Entonces, pero la ecografía sí nos ayuda mejor, y la tomografía, por supuesto, mucho mejor. Entonces,
Estos son los elementos de diagnóstico por imágenes para el diagnóstico de absceso. Entre los tratamientos vamos a tener 3 niveles. Lo que se llama inicio del antibiótico, y siempre vamos a comenzar el antibiótico en forma empírica. Nadie va a esperar el cultivo. Y el inicio empírico va a depender porque la mayoría de ellos, de estos abscesos, vienen del tracto gastrointestinal, o sea, son enterobacterias. Y hemos dicho de ellos, el gran productor del absceso es el E. coli. Entonces vamos a utilizar antibióticos para enterobacterias, o sea, gram negativos y anaerobios. Estos dos últimos antibióticos están vigilados por el uso racional de antibióticos, donde generalmente tienen que ser evaluados por el infectólogo o por UCI. Entonces nosotros, los cirujanos, los clínicos, iniciamos cualquiera de este grupo de antibióticos dirigido a la flora intestinal. Recuerden ustedes de que el gol estándar, lo mejor que se puede hacer en un absceso es drenaje. Drenaje. Si nosotros drenamos oportunamente, entonces el curso clínico va a evolucionar favorablemente rápido. Cuanto más demoremos en el drenaje, el curso clínico va a ser más comprometedor en la salud. No pensemos que el antibiótico va a tratar un absceso. El antibiótico es un buen apoyo, pero para que el absceso mejore adecuadamente necesitamos drenar. Entonces el drenaje vamos a dividirlo en dos partes: el percutáneo, o sea, por los radiólogos intervencionistas, un drenaje percutáneo con apoyo ecográfico. Si es pequeño, 5 centímetros más o menos, sí drenan bien y van bien. Pero si este drenaje percutáneo fracasa, ya tendremos que hacer un drenaje ya quirúrgico, que por supuesto es una cirugía mucho más grande, que se puede hacer por vía laparoscópica o por vía convencional. Entre los dos, lo ideal, hacer el laparoscópico, para que no sea muy invasivo. En cambio, la convencional es mucho más invasiva. Entonces, recordar, el elemento principal, el tratamiento principal de una colección es el drenaje. Y debe ser a la brevedad posible, no estar postergando los drenajes para que la evolución sea mejor. Este es el percutáneo. Han punzado, han dejado un catéter y está aspirando. Y este es el abierto, ¿no? A la mano para que vean, y acá es el laparoscópico. Se ha drenado y luego van a aspirar. Son los 3 tipos de drenaje que podemos hacer. El pronóstico consiste en reducir la mortalidad, ¿con qué? Con un diagnóstico temprano. Por supuesto, con el uso de imágenes ahora es mucho más rápido. El tratamiento de antibiótico oportuno, no dejar también el tratamiento para 12 horas ni para mañana, de inmediato. Y por supuesto, el drenaje, también oportuno lo más temprano posible. Cuando tengamos cualquiera de estas patologías, el pronóstico es malo. Un shock séptico, malo. Paciente o persona con inmunodeficiencia, malo. Hipoalbuminemia severa, malo. Mal pronóstico. Los diabéticos, sobre todo los diabéticos de larga evolución, los diabéticos que no se controlan. Están andando con su 300 de glucosa y dicen, no, pero no me molesta, pero no se da cuenta que el diabetes le está haciendo daño, ¿no? Y las personas que tienen, pues,
enfermedades malignas y cuando un drenaje no ha sido efectivo. Si el drenaje percutáneo falló, inmediatamente debe hacerse el drenaje quirúrgico y no esperar cómo va si el drenaje no ha sido efectivo. La sobrevida manejado adecuadamente es hasta el 100%, pero para eso tenemos que tener un diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno y adecuado, completo y temprano, con el apoyo de antibióticos adecuados. ¿Y quiénes fallecen? Los más frecuentes, los que tienen sepsis y los que tienen falla multiorgánica. Entonces, esto es en relación al absceso piógeno o absceso bacteriano. Vamos a pasar a revisar el absceso amebiano, pero acá hay que hacer una diferenciación de ambos. Algunas características los va a diferenciar. La mayoría van a ser similares, y es más, las diferencias son tan pequeñas que clínicamente es muy difícil, ¿no? Inclinarnos si se trata de un absceso amebiano o piógeno. En el absceso amebiano, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Una serología positiva. En eso ya tenemos el absceso. El absceso piógeno múltiple generalmente es el piógeno, el hepático piógeno. Y otra característica del absceso amebiano es generalmente endémico y va a contagiar los pacientes cuando van de un lugar a otro, ¿no? Y además, en el piógeno, algo que nos va a dar la respuesta definitiva es el hemocultivo. Esas son las poquísimas características que podemos encontrar como diferencias. Aquí les presento a este famoso parásito unicelular, que es la entamoeba histolítica. Sabemos que las entamoebas son de 5 o 7 clases, si mal no recuerdo, tipos. Dentro de ellos, esta es la que contamina a la especie humana. Y este parásito tiene dos formas, la que se llama el trofozoito, que es la forma adulta, ¿no? Móvil, unicelular, es el invasivo, es el que va a dañar. Y la forma quística es que esta ameba, este trofocito se cubre de una protección, se vuelve quístico y va a salir al medio ambiente y va a ser el que infecta. Entonces tenemos el infectante que tiene 4 núcleos y el invasivo que tiene un solo núcleo. Este es móvil, este no. Este va a ir a través del agua, etcétera, o de las manos. Desde el punto de vista de la epidemiología, ¿quién es el que contagia? ¿Quién es el huésped principal? El hombre. También podemos encontrar en los perros, en los gatos, etc. O sea, el hombre se vuelve huésped definitivo. Y el contagio es de hombre a hombre. Hombre portador contagia al otro. Las manos contaminadas agarran la fruta, los alimentos y comparte el alimento, está contaminando al que está pasando la entamoeba quística al amigo que le está invitando la comida. Pero también podemos contaminarnos al ingerir aguas y vegetales contaminados, o sea, regados con aguas hervidas. Entonces, esta entamoeba es una enfermedad endémica tropical, generalmente en zonas de calor. Y se vuelve endémico. Refieren que hasta el 50%, en estas zonas que hasta el 50% de la población está contaminada. Se supone que los países desarrollados no deben tener abscesos amebianos, no deben tener diarreas amebianas, pero sí los tienen. ¿Cómo llegan?
con los inmigrantes que están contaminados. Llegan de visita, entonces va a contaminar. ¿Por qué? Porque la entamoeba vive en el intestino de este paciente portador. Ahí vive. Vive el parásito y cuando los que están libres se enquistan y salen por las heces. Y en las heces va a contaminar su mar. Esa es la forma de contaminar en los países desarrollados donde tiene pues todo su agua y desagüe bastante desarrollado. Entonces, ¿no? Como decía, en regiones endémicas hasta el 55% de las personas están infectadas. La descripción de esto está más abajo, pero creo que las imágenes hablan mejor. Esta es la forma quística, 4 núcleos. Ingresa por vía oral. Estos son resistentes a la temperatura, al medio ambiente. Viven semanas y meses frente a las inclemencias de la naturaleza. Ingresa por vía oral, pasa estómago, resistente en el estómago, llega al intestino delgado y en el intestino delgado eclosiona. Al eclosionar, esta forma quística va a desarrollar 8 trofozoitos, o sea, 8 invasivos, que va a estar en el colon. Y en el colon, este parásito tiene 3 vías. El que vive libremente está ahí, no produce ningún daño, pero sí se enquista y sale a través de las heces para contaminar, para infestar al resto. Y la segunda es que este trofozoito va a lesionar la mucosa colónica a diferentes grados. Y esa lesión del epitelio colónico va a desarrollar lo que se llama la diarrea amediana, que tiene una característica de deposiciones sanguinolentas. Característica de la diarrea amediana. Esa es la segunda forma como vive esta ameba. Y la tercera es que esta ameba, si bien es cierto ha lesionado la mucosa, pasa al torrente circulatorio venoso y por allí va a llegar al sistema porta y va a llegar al hígado. Ese es el desarrollo de esta ameba en nuestro organismo. 3 estadios. Vida libre, se divide por fisión de par en par, y los que van a salir se enquistan y salen en las heces y cortan. El segundo produce lesión de mucosa y por lo tanto diarrea mediana, y el tercero va a pasar al torrente circulatorio y va a localizarse principalmente en el hígado. Entonces, este es lo mismo, ¿no? El mismo ciclo vital: ingresa, estómago, intestino, acá los tres estadios: la vida libre, la diarrea mediana y pasa al torrente circulatorio. Y luego los que están enquistados salen a la, o sea, el ciclo vital se repite ahí mismo. Ahí mismo se repite. Esto es lo que les acabo de explicar. Acá está la explicación. De repente de acá puntualizar que el trofozoito, el parásito, tiene vida libre, es asintomático, este es el portador sano, vive con ella. El que produce la lisis de la mucosa colónica produce diarrea mediana, y el tercero pasa a la circulación venosa mesentérica, a la vena porta, y va a formar enfermedad extraintestinal, lo que conocemos en este caso como absceso hepático. ¿Cómo se desarrolla el absceso, o sea, la patogenia del absceso? Y una vez que el trofozoito ha llegado al hígado, se adhiere a las células, activa sus enzimas
y va a producir una lisis enzimática de las células hepáticas, o sea, del huésped. Por lo tanto, va a producir necrosis localizada y progresiva, se va a cavitar. Vamos a formar una cavidad y una colección. Y esta cavidad contiene, ¿qué cosa? Los detritus propios del parásito y también del huésped. Y van a desarrollar rápida. Una característica de esta invasión es que van a desarrollar anticuerpos rápidamente. Pero lo malo que estos anticuerpos, digo lo malo porque no nos defiende contra el parásito. Solamente nos sirve para identificar desde el punto de vista de la inmunología. Nada más, pero no nos defiende. No es como el viral, el virus desarrolla anticuerpo, pero el anticuerpo nos defiende contra el virus. En este caso, no. Absolutamente no hay ninguna defensa del anticuerpo contra el parásito. Entonces, el absceso hepático, el resultado de esa lisis, de esa necrosis, destrucción de glóbulos rojos, producción de cavidad se liquefacta las células hepáticas. Entonces, esta cavidad se llena de sangre destruida, de tejido hepático necrótico, liquefactado, y que lo conocemos como chocolate líquido. Es un líquido achocolatado con abundante destrito. Esa es la característica de este absceso amebiano. Clínicamente, similar al otro, similar al absceso hepático peor. Quizás hay un dolor de hemitórax ínfimo. Lo que sí es característico es la presencia de diarrea. La diarrea amebiana es característica. Diarrea con manchas de sangre. Puede haber fiebre, hepatomegalia, anorexia, malestar, similar al resto, al piógeno. Entonces no podemos nosotros diferenciar por estas características del absceso piógeno. Repito, salvo esta diarrea. En el diagnóstico, por supuesto, la clínica hay que estudiarla bien. En el laboratorio, todo lo necesario. Aquí hay que hacer sobre todo el hemograma. En las heces podemos encontrar el trofozoito y el quiste, cualquiera de ellos. Y también detectar la inmunoglobulina GIA. Luego, para ver también lo que se llama fosfato, todo lo que viene de la vía biliar. En la radiografía de tórax, vamos a ubicar la presencia de una masa, o sobre todo de elevación del hemidiafragma derecho, o su acompañamiento del derrame pleural, pero son signos indirectos. La ecografía y la tomografía, por supuesto, de alta sensibilidad, igual para el absceso piógeno. Esta es la radiografía. Esto no podemos concluir que si se trata de un absceso piógeno o un absceso amebiano, solo elevación del hemidiafragma. En cambio, un buen ecografista sí nos puede diferenciar el absceso piógeno del amebiano, porque aquí nos va a mostrar gran cantidad de detritos, a diferencia del piógeno. Pero tiene que ser un ecografista que tiene bastante experiencia. Y en la tomografía, por supuesto, nos escriben inclusive en la pared los septos que están destruyéndose. Es mucho mejor. En relación al tratamiento, los antiparasitarios existentes. Cualquiera de ellos, el más usado, el metronidazol. Ahí están las dosis, ahí están los intervalos de debe usarse entre dosis y dosis, ¿no? Y dan buen resultado. Luego, el drenaje percutáneo o el drenaje laparoscópico convencional, y este es el líquido chocolate que está aspirando después de un drenaje percutáneo.
Luego de los dos abscesos vamos a pasar a revisar otro parásito, que es la hidatidosis hepática, que este también es una zoonosis, es un parásito. Existen 4 tipos, 4 grupos, de los cuales felizmente a nosotros nos toca el más benigno, que es el Echinococcus granuloso. Y acá les presento un parásito de este tamaño. Este parásito pone huevitos de diferente evolución. Y estos huevitos, al pasar vía oral, estómago, intestino, invaden vía sanguínea y van a ir a localizarse generalmente al hígado. Porque el primer filtro después de la circulación venosa es el hígado. Entonces creo que la mayoría de la hidatidosis hepática va a estar en el hígado. Y en el hígado, este embrión se convierte en vesícula. Y este es lo que va a desarrollar en el organismo, en cualquier parte. Ninguna estructura del organismo se ha salvado. Hay descritos en el hueso, hay descritos en el ojo, etc. Y en el hígado, por supuesto, en su gran mayoría. Creo que es sentido común. Llega primero al hígado, en el hígado también. ¿Por qué el lóbulo derecho? Es porque el lóbulo derecho recibe la mayor circulación portal. Y también vamos a encontrar múltiples en este porcentaje. Generalmente no son únicos. Y el pulmón es en la segunda estación. Y por lo tanto, este es el porcentaje. Y el resto se distribuye, repito, en cualquier sitio del organismo. Están descritos en hueso, en ojo, ¿no? En intraperitoneal, etc. Entonces, este es el parásito. Este es el responsable que con el huevito al llegar a los órganos, se convierte en vesícula, y esta es la que nos va a desarrollar en nuestro organismo. ¿Y quiénes son los que van a ser portadores? Acá están. Los portadores habituales, los carnívoros. O sea, acá vive el parásito. El huevito que sale se come el herbívoro. Y el herbívoro desarrolla el quistidatídico, la forma vesicular. Y como en los lugares que no hay una sacrificación controlada, ¿qué hace el que sacrifica? A las vísceras contaminadas los desecha, y esa víscera contaminada se come el carnívoro y luego desarrolla el parásito y el ciclo. Y de repente, en forma accidental, llegó al hombre. ¿Por qué? Porque este huevito está en los espacios cerca al ano del animalito, del perro. El niño juega, se contamina la manito, y ese manito agarra una fruta, un alimento, se come sin lavar y ya se comió el huevito. Y va a desarrollar quistidatídico en la especie humana. Entonces, es fácil entender que esto va a ser frecuente donde hay pastoreo, perros, ¿no? Y estos perros tienen acceso a vísceras infestadas. Y este ciclo vital lo vamos a explicar también acá, creo que con más nitidez. Huésped definitivo, carnívoros. Huésped intermediario, herbívoros. El definitivo, acá está. Hace deposiciones y se come las deposiciones, come los huevitos el ganado herbívoro, no solamente el ganado lana, caprino, vacuno. Y al sacrificar a este ganado, el hombre lo que hace es comerse los huevitos, el quistidatídico del perro, y el ciclo se repite, ¿no? Entonces, esta es la cadena de transmisión, acá está el hígado. Y en el Perú tenemos zonas endémicas, ¿no? Ya sea Junín, Cajamarca, Arequipa, Cusco y Puno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando viene un paciente con esta patología, tenemos que tener presente estas zonas endémicas para poder
investigar, hacer una buena historia. Este es la famosa larva. Esta es la forma larvada, ¿no? Esta es la vesícula, este es este de acá, ¿no? La vesícula. Entonces, ¿dónde está? Mira, qué grande, ¿no? Acuérdense de esta imagen, una membrana grande con múltiples vesículas en su interior. Entonces, esto se hace cuando el hombre ingiere el huevo, no solamente de las partes de las proximidades del ano del perro, sino también pueden contaminarse con las aguas que están en el lugar y que toman el campesino, el que vive en el campo. No tienen pues el caño como nosotros, ellos toman agua del río, agua del manantial, y ese manantial tiene huevos, y es una forma también de contaminarse. Entonces estos, repito, llegan al intestino, pasan al torrente venoso, llegan al hígado, consecuencia de este tumor, llamaremos tumor, una vesícula gigante, va a alterar al órgano parasitado, puede propagarse a otros lugares, puede propagarse por vía sanguínea y origina reacción alérgica. Hay descritos de shock anafiláctico fallecidos porque un traumatismo o una cirugía han vertido contenido del líquido que existe en el interior de estas vesículas al organismo. Clínicamente, un paciente con problemas de quiste diatídico viene en estas condiciones: conservado, caminando, contando chistes. Mire, tengo este bulto acá, doctor, tengo hace años, me duele un poquito. Como es tan grande, a veces pues, produce problemas de dispepsia, pero es un tumor. Y paciente generalmente con alergia. Entonces, esa es la clínica, una clínica donde el paciente no le da mucha importancia. El diagnóstico, vamos a tener que investigar todo esto, ¿no? La epidemiología, de dónde viene, la localización del quiste, dónde está en el hígado, está en el pulmón o está en todas partes. ¿Cuántos quistes hay? ¿Hay uno o más? El tamaño, el estado del parásito, o sea, ¿está vivo o ese quiste está muerto? El estado de la adventicia es una de las membranas que vamos a revisar más abajo. Esa adventicia, ¿está íntegro o ya no? Y además, hay que hacer sus exámenes serológicos, ¿no? Entonces, exámenes serológicos, tener mucho cuidado. Si clínicamente y por imágenes es un quiste hidatídico, que esta serología nos salga negativo, no descarta hidatidosis. Nos quedaremos con el diagnóstico de quiste hidatídico, porque ahora las imágenes nos dan un diagnóstico bastante acertado, muy sensible, muy seguro. Y si nos dice la serología es negativo, no vamos a decir, bueno, no es quiste hidatídico, no, será quiste hidatídico. O sea que también se puede hacer un diagnóstico microscópico. Al momento de la operación se aspira un poquito de líquido cristalino, se envía al laboratorio y en 5 minutos nos dice, doctor, abundantes escólisis de quiste hidatídico, ya tenemos el diagnóstico. Y por supuesto en imágenes, radiografía, ecografía. Esta es mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas de laboratorio, de los cuales actualmente los más usados, ELISA y Western. Mejor todavía si se hacen los dos. La sensibilidad aumenta. Entonces, estas son las imágenes. Miren la radiología, es una radiología de pulmones, por no encontrar un quiste hidatídico calcificado en el hígado, es radiología de pulmones. ¿Qué significa esto? Que está calcificado. O sea, aquí el quiste está muerto, no está viable. Una radiografía de quiste hidatídico hepático, miren. Lo único que vemos acá es un aumento, es un volumen, es una elevación del hemidiocardio. Nada más. Podemos confundir también con un absceso hepático, si no es cierto. O un absceso amebiano hepático.
En cambio, en la ecografía sí nos da las características precisas, nos describe hasta las vesículas. Y la tomografía mucho mejor. Mira, acá es una tomografía con un quiste hiatídico gigante, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vesículas en su interior. Todo este es el quiste hiatídico, ¿no? Entonces, mucho mejor todavía. Esta es la imagen. Garvey nos regaló una bonita clasificación que debemos tener en mente. Acá nos precisa cuáles están vivos y cuáles están muertos, ¿no? El tipo 1 nos dice que es una sola vesícula, uno solo, no hay más, ¿no? De bordes bien definidos y viable. El tipo 2 nos está diciendo la membrana germinativa se ha desprendido. Esta membrana germinativa no está adherido a la pared del órgano, está suelto. Solo se mantiene en ese estado por la presión que existe en el interior del quiste. Si esa presión disminuye por algún factor, entonces la membrana se cae, por lo tanto el quiste está muerto. Y nosotros cuando en nuestra generación, en una radiografía, veíamos y le llamábamos el signo del camalote. Eso lo llamamos así porque veíamos la membranita desprendida del órgano. Pero ahora con la ecografía, con la tomografía, pues no hay lugar a equivocarse, es el tipo 2. El tipo 3 es lo que la imagen que les mostré, ¿no? Un quiste grande, con múltiples vesículas, vivas, viables. El tipo 4, este tipo 4 es una imagen completa, sólida, pus o sangre, quiste no viable. Y el tipo 5 se ve de bordes blancos, se ve la calcificación, también es un quiste no viable. O sea, los viables son el 1 y el 3. Esta clasificación nos sirve inclusive para definir el tratamiento, ¿no? Del quiste. La anatomía patológica, si yo les leo acá no me van a entender. Lo único que quiero que entiendan de acá que dentro del quiste existe un líquido. El líquido se llama cristal de roca. Es un líquido clarísimo, bien limpiecito. Y que este líquido está a una presión de 40 a 80 centímetros de agua. Esta es la que va a mantener a la membrana germinativa en su lugar. Entonces, esto mejor los explico aquí. La anatomía del quiste. El rojo corresponde al órgano. Se llama adventicia. Este es el hígado o el pulmón destruido, tejido conjuntivo cicatricial. El que le sigue, el amarillito, se llama cutícula o capa cuticular. Es del parásito. Esta es una capa muy importante para el parásito porque es el selectivo, es el encargado de filtrar solamente los alimentos que al parásito le va a servir. La nutrición del parásito, los que el parásito no le sirve, no va a pasar por acá. Entonces, esta capa cuticular, parece la catáfila de la cebolla, está formada por capas, por láminas pequeñas. Y la más importante es esta membrana germinativa. Esta es una membrana gruesa, blanquecina, nacarada, que puede ser único o como en este múltiple, con múltiples vesículas. Dentro de esta membrana está el líquido quístico, que es el cristal de roca. Si nosotros borramos estas dos vesículas, imaginariamente este líquido va a estar lleno de estas cabecitas, que se llaman escólices. Y estas cabecitas nos han medido cómo es que algunos tienen esa capacidad de investigación, ¿no? Nos han dicho de que si nosotros sacamos a un quiste líquido, lo centrifugamos, vamos a encontrar que en cada centímetro cúbico de líquido centrifugado hay 400,000 escólices, o sea, 400,000 cabecitas.
400.000 quistes potenciales. Y también nos han dicho que en total podemos encontrar de 5 a 6 centímetros cúbicos. Entonces multipliquen 400.000 por 6. Algunos dicen que hasta 10. Entonces, esta es la anatomía del quiste hidativo. Cuando uno somete a un procedimiento quirúrgico, lo que sale es esta membrana germinativa. La que ustedes han visto, si gustan regresamos para que les presente. Esta es la membrana germinativa, ¿no? Sale completito, no hacemos nada, no desprendemos, no raspamos, solito se cae cuando, cuando la presión de acá desaparece. Y lógicamente, si estamos aspirando para eliminar el quiste, entonces esta membrana se cae. Esta es otra imagen muy bonita. Mira, acá está el hepatocito. Hepatocito que se está destruyendo, ¿no? Y acá tenemos tejido conjuntivo cicatricial. Muy didáctico esta imagen. Esta es la adventicia. Y acá tenemos la membrana cuticular, mira, multilaminar. Este es el responsable de vigilar la nutrición. Y la membrana germinativa. Y ahí las vesículas, los escólices. Bastante didáctico esta imagen. Cuando uno va a hacer un tratamiento, tenemos que tener algunas consideraciones importantes. Primero tenemos que evitar que se nos derrame el líquido, evitar que se disemine. Hay que extirpar el componente del parásito. Y una vez que hemos eliminado el parásito, nos queda una cavidad. Tenemos que hacer el tratamiento de la cavidad dependiendo de qué tamaño es. Si hay fístulas, habrá que tratar las fístulas y evitar la recidiva, o sea que no se nos escape una sola cabecita para que luego vuelvan a formarse vesículas. Si hay hemorragia hay que controlar, y si hay lesiones vecinas que ha desarrollado un quiste gigante, hay que corregir. Y también el otro problema importante es tenemos que acortar el tiempo de recuperación, o sea, el postoperatorio. Estos son los objetivos del tratamiento. Pero el abordaje quirúrgico, el tratamiento tiene 4 partes. El tratamiento del quiste hidativo se hace por esta mnemotécnica que se llama PAIR. Y una vez que hemos hecho el tratamiento del hidátide, del quiste, nos queda una cavidad y tenemos que hacer el tratamiento de la cavidad por cualquiera de estas técnicas, dependiendo de la habilidad del cirujano, del conocimiento del cirujano y del tamaño del quiste, de la cavidad que nos queda. Y también hay un tratamiento que se llama el percutáneo. El percutáneo es guiado por un radiólogo intervencionista, que le han llamado, nos han quitado nuestra mnemotécnica, le han llamado PAIR, en los más pequeños, y luego el PAIR-PEVA cuando dejan un DRE, un catéter. Y el cuarto, el cruento, los que hacen la resección hepática, el retiro de la adventicia, etc. Estos no deberían hacerse porque son muy cruentas y mortales. No es necesario. Entonces, durante el tratamiento, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que aislar. ¿Para qué? Para evitar que se nos escapen los escólices, de las cabecitas que están llenas en ese líquido. Y de mil amores, si es un quiste mediano o grande, yo prefiero la cirugía abierta, no la cirugía laparoscópica. Miren el aislamiento acá. El aislamiento se hace con gasas embebidas en un escovicida, en una sustancia que va a matar, va a destruir a los escólices, que aunque sea una gotita de líquido que se nos salga. Mira acá, qué bonito, ¿no? Como un ayudante lo tiene al quiste fijado con una pinza y se está haciendo la punción a través de una gasa que está
embebida de un escobicida, o sea, del que va a destruir los escólices. En cambio acá, que muy didáctico para mirarla, pero mírame, alrededor, expuesto, y por acá va a salir los escólices. Y podemos diseminar, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Aislar la zona que se va a operar con una gasa con escobicida. O sea, ahí está la gasa, ya está. ¿Y quiénes son los escobicidas? El cloruro de sodio que utilizamos, la dextrosa al 33% hipertónica. En algún momento se usaba el formol, el alcohol, pero el formol era muy dañino, el alcohol no era muy efectivo, pero el cloruro de sodio al 33% es muy efectivo. De una vez que hemos aislado, ahí viene el famoso PAIR. Esta mnemotécnica, ¿qué nos decía? Primero punza, luego de punzar, aspira, luego de aspirar, si has aspirado 50 centímetros de líquido quístico, carga tu jeringa con 50 centímetros de este escobicida, inyectar otra vez, ¿no? Inyectar el líquido, reemplazar el líquido que has aspirado con escobicida. Y luego vuelve a aspirar. Ese es el PAIR. Punción, aspiración, otra vez inyección y aspiración. O sea, este ciclo se repite varias veces hasta estar seguros que ya hemos reemplazado todo el líquido quístico. De una vez que estamos seguros que todo está reemplazado y hemos aspirado todo, se abre con una bisturí, con una tijera, se abre el quiste y sacamos completito. Esta es la capa germinativa, ¿no? Completo. No se ha roto, no es difícil, no hay que manipular, no hay que desprender nada. Y una vez que le hemos quitado el volumen, le hemos aspirado, solito se cae y se elimina y nos queda la cavidad. Ahora, dependiendo del tamaño, entonces vamos a pasar al tercer, que es el tratamiento de la cavidad. Ahí nos quedó una cavidad. Y esta cavidad tiene varias formas de resolver. Una de las formas de una cavidad grande, la técnica se llama capitonaje. ¿En qué consiste? En suturar la pared del quiste comenzando del fondo hacia la superficie, en capas. Pues acá solamente hemos representado 3 capas, puede ser 3, 4, 5 capas, dependiendo de la cavidad y dependiendo de las condiciones del órgano. O sea, todo no se puede hacer, todo depende si esta pared con esta pared se puede aproximar. Si no se aproxima, no se puede, definitivamente. Tiene que aproximarse sin tensión. Si se aproxima sin tensión, se puede hacer capitonaje. Por supuesto, la recuperación postoperatoria es mucho más rápida. Otra técnica es la cavidad que nos queda, llevar el epiplomo y suturar alrededor del borde. ¿Cuál es la finalidad? Porque esta cavidad va a seguir llorando, ¿no? Va a haber suero. Entonces, la finalidad es que el suero que drena sea aspirado por el epiplomo, retirado por el epiplomo. Otra técnica, cavidad, que va a durar mucho tiempo. Entonces, algunos hacen lo que se llama la I de Rux, suturan a un borde de la cavidad el intestino. Otra técnica, la jareta, en quistes pequeños, o sutura simple, se pasan los puntos y se cierra para quistes pequeños. Otra técnica, la marsupialización, cuando se ha retirado una amplia cantidad de membrana que ha sido adelgazada en la superficie, no podemos hacer marsupialización, entonces, capitonaje, entonces se puede hacer también esta técnica. Se puede haber retirado una gran tapa, si quieren llamarlo así, los bordes se sutura y dejamos libre. Y la otra que es cuando una gran cavidad, que es la quistostomía, se coloca un dren tubular grueso, se fija a la pared y por acá va a salir todo lo que va a seguir produciéndose
por la gran cantidad, por el gran espacio que existe en este hígado. Entonces, esto lo dejamos 3, 4 meses a veces, y cuando ya deja de drenar o drena poco, se retira el tubo y está resuelto su problema. El problema de esta quistostomía es la morbilidad, es larga, es larga. Entonces, esta es la famosa quistostomía. El tratamiento percutáneo del PAIR, les explico acá. Es lo mismo. Punción, aspiración. Aspiran, mandan al laboratorio, el laboratorio le dice si es quiste, o sea, punción, aspiración, otra vez punción, aspiración, etc. O sea, lo mismo que hacemos acá, ¿no? Lo mismo que es el mismo, solo que lo hacen con una aguja guiada, con una aguja guiada, aguja recta, larga, guiada. Una vez que terminan de aspirar, y si han reemplazado ya el líquido, retiran la aguja y se van, chao. Es para quistes que tienen 5 centímetros o menos. Pero apareció otra técnica, la PAIR PEVAC. Acá lo que hacen es, ya no es con la aguja, sino se deja un catéter, pero se hace el mismo proceso, el mismo PAIR, la misma mnemotécnica. Terminado la aspiración, dejan el catéter 24 a 48 horas. Evalúan, si ya no hay drenaje, retiran el catéter y se acabó el tratamiento. Estas cirugías no deben hacerse. Hemos visto, ellos son los autores de esta cirugía, ¿no? La quistectomía parcial, retiran la total, sangrante, cruento, la resección de las denticias. Yo no sé, a veces no entiendo cómo es que podemos atrevernos a resecar la denticia. La denticia es parte del órgano. Y eso no puede desprenderse, es sangrante. Entonces, bueno, en mi opinión es que estas técnicas no deberían ser. Ahora, existen complicaciones del quiste, ¿no? Que pueden ser absceso, puede haber fístulas, o en traumáticos a veces que se ruptura a la cavidad peritoneal, al tórax. Si se evacúa la vena cava, lógicamente que es grave y generalmente es mortal. Entre los medicamentos tenemos estos 3 y más, de los cuales el más usado es el albendazol. Aquí hay un poco de controversia. Algunos dicen que vamos a comenzar a utilizar el albendazol 3 meses antes, otros dicen 3 meses después, otros dicen hasta 6 meses, etcétera, etcétera. Pero en este medicamento están confiando los que hacen la quistectomía laparoscópica, porque si se derrama, dice, bueno, pues los medicamentos van a corregir. En fin, dejamos el criterio de cada uno, pero existen medicamentos. Bien, alumnos, bien, chicos. Entonces, esta es la revisión de la patología hepática que se nos ha encargado. Preguntas, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? ¿O se han ido todos o no han entendido nada? ¿O han entendido todo? Sí se entendió, doctor. Silencio sepulcral, ¿no? Bueno. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces conmigo nos quedamos acá. Hasta otra oportunidad y muchas gracias por escuchar. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.